sentido obligatorio que conllevó al aislamiento social y a la imposibilidad de encontrarnos presencialmente en torno a un café. Es un espacio para analizar todo tipo de asuntos divinos y terrenales. La cuarentena es hoy un ejercicio necesario para quienes hemos tenido siempre preocupaciones superiores, la realidad que nos circunda y la posibilidad de construir para nosotros y las futuras generaciones ambientes de bienestar, prosperidad y convivencia. Hemos tertuliado sobre perspectiva, mujer, política, la reconciliación, la repercusión de la pandemia en la educación, en la información, en la cultura, en las prácticas jurídicas, en la sexualidad, en el medio ambiente. También hemos hablado de la muerte, del liderazgo campesino, del cooperativismo y de gobernar en pandemia. La cuarentena ha posibilitado el encuentro y el reencuentro de compañeros y compañeras de otros municipios, de otros departamentos e incluso de otros países. Saber que están bien y que su marcha, a pesar de las circunstancias, no les ha restado su entusiasmo, sino más bien les ha sumado experiencia. La tertulia de los jueves a las 6:30 de la noche es la oportunidad de vernos y escucharnos, de ampliar los conocimientos y fomentar la diversidad, la inclusión y el respeto. Desde el 7 de mayo del 2020 a hoy, 20 de agosto de 2020, completamos ya 30 encuentros. La dinámica es muy sencilla. Recordamos el contexto de la cuarentena, recordamos a los líderes asesinados en el departamento del Cauca, presentamos al invitado, escuchamos al invitado, preguntamos al invitado. Eso lo pueden hacer todos, preguntar. Solo deben escribir en el chat, quiero preguntar o pido la palabra. Y así tendrán 30 segundos. Y cerramos destacando algunas ideas. Los invito, por favor, comedidamente a apagar sus cámaras y micrófonos, con el único propósito de disponernos a escuchar a la invitada de hoy y permitir que la banda sea exclusiva para ella. Hacemos un homenaje, como les decía, a las víctimas y para ello le damos la palabra a nuestra querida amiga Olga Lucía para hacerle ese homenaje a las víctimas. Olga Lucía, tienes la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches para todos y todas. Muchas gracias a nuestra invitada por aceptar la invitación a esta cuarentena y a todos los que nos han acompañado y han sido fieles también a ella. Como siempre, queremos hacer un homenaje hoy a 5 líderes y lideresas sociales que han sido víctimas y asesinadas en el departamento del Cauca, para que no se quede como una cifra más y quede en nuestra memoria. Hoy queremos hacerle un homenaje a Uberney Muñoz, asesinado el 13 de agosto de 2020, líder comunitario del corregimiento del Mango, municipio de Argelia. A Fabio Andrés Gómez Granda, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cristalina de Argelia, quien fue asesinado el día de ayer, el 19 de agosto del 2020. A Jairo Javier Ruiz Fernández, asesinado el 26 de septiembre de 2019 en el municipio del Patía, en el Puerto Cauca, reconocido con su comunidad como líder fundador de la Asociación Campesina de los Trabajadores de Balboa, miembro de Fensuagro, de ANSOR y de PUSOT, y de la Coordinadora Política Marcha Patriótica. También queremos hacerle un homenaje a Carlos Iter Conde, quien fue excombatiente de las FARC, quien fue asesinado el 26 de septiembre de 2019 en el sector de las Juntas, jurisdicción del municipio rural de Caloto, al norte del Cauca. Y por último, a Marlon Ferney Pacho, quien se dedicaba a ser secretario del Cabildo del Resguardo de Táraga, en el Cauca. Marlon era un joven de 24 años que se estaba preparando para formarse como uno de los encargados de la Guardia Indígena en el Cauca. Fue asesinado el 24 de septiembre de 2019, según las autoridades, para que queden en nuestra memoria y no en el olvido. Muchas gracias, Andrés. A ti, Olguita, como siempre, le damos la palabra a Walter para que por favor nos presente a la doctora Claudia Patricia Guzmán López, que nos acompaña hoy en la cuarentena. Bueno, primero que todo, bienvenidas. Quiero, a nombre de la Cuarentena Humana, agradecerle a los docentes, a la gente de la rama judicial que se encuentra hoy de diferentes partes del país acompañándonos, a personal todo el personal del tema de salud y a los hombres y mujeres que interesados por cómo nos está afectando en los niños, niñas
y adolescentes, el tema del COVID, el tema de la pandemia está en el día de hoy. La doctora Claudia, antes de presentarla, también recordar dos nombres muy importantes para el movimiento social del país. Uno, el del profesor Abel Rodríguez, expresidente de FECODE, secretario de Educación del Distrito de Bogotá, y a nuestro compañero, amigo, hermano Jesús López, que le decíamos Chucho Chanclas, que fue secretario de Planeación del gobierno del Taita Floro Tunubala y un gran dirigente del mutualismo y del movimiento vecino también del CIP. La doctora Claudia Patricia Guzmán, ¿cierto?, es psiquiatra de la Universidad de Caldas. Tiene una subespecialización en psiquiatría infantil y del adolescente de la Universidad del Bosque. Es docente de pediatría social de la Universidad del Cauca. Y sobre todo es una persona, ahora lo van a sentir ustedes en su voz, que cuando uno habla con ella, cuando uno la escucha, tiene primero la seguridad de lo que está hablando y segundo, genera un calor humano muy importante, que propicia la empatía entre quien la escucha y sus palabras. Les voy a pedir a todos, a Doris Lucía Silva, a todos, que por favor apaguen micrófonos y cámaras, porque eso nos permite por tener la dinámica. Ya la explicó Andrés. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar a la doctora Claudia Patricia en 45 minutos y después vamos escribiendo en el chat, quiero preguntar, y ya ella responde en bloques las preguntas. Al final yo hago no un resumen, sino destaco unos temas que se presentan en la cuarentena, en la tertulia de la cuarentena humana, y listo. Entonces, doctora, con toda tranquilidad, Claudia, tiene usted el espacio. Muchas gracias por habernos permitido escucharla hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por abrir estos espacios que son muy importantes dentro del contexto y la situación de la pandemia que estamos viviendo en este momento. Como todos sabemos, la pandemia ha sido una situación atípica, una situación que ha modificado de una manera inesperada la vida cotidiana de todas las personas, incluyendo los adultos y los niños. De hecho, estamos en este momento haciendo esta tertulia de tipo virtual, dadas las condiciones actuales. Se experimenta una situación de cambio que debe hacer que afrontemos y nos adaptemos a la nueva realidad. Esta situación es compleja desde el ámbito de la salud pública, porque todos sabemos que el COVID es una patología de una alta posibilidad de contagio, como todos sabemos, y hay una gran afluencia de información que puede ser real o que puede ser ficticia acerca de la enfermedad, ¿no? Entonces, esta infodemia, toda esta epidemia de información puede llevar a confusión y puede llevar a una mayor sensación de ansiedad y de angustia en las personas, incluyendo los adultos y los niños. Todas estas noticias falsas pueden hacer que se genere todavía más ansiedad de la que experimentamos normalmente ante una situación como esta. Las reacciones emocionales que experimenta el ser humano generalmente ante situaciones nuevas, ante situaciones novedosas para las cuales uno no está preparado, son inicialmente sensaciones de temor, de miedo, que son comunes tanto en los adultos como en los niños. A nivel de los diferentes estudios, se ha experimentado las situaciones de tipo pandemia como situaciones catastróficas, ¿no? Se han asimilado a situaciones de tragedias como la ocurrida en las Torres Gemelas, en el 11 de septiembre, a catástrofes naturales, porque genera una sensación de estrés colectivo, que puede ser inicialmente agudo, pero puede hacerse crónico a través del tiempo. La pandemia como tal tiene unas consecuencias de tipo psicosocial que son muy importantes para la afectación tanto de los adultos como de los niños. Se constituye en una situación de desafío a nivel de salud pública, ya que se debe enfrentar una situación bastante dramática con los contagios, con las personas que fallecen
Y esto lleva a una sensación de angustia en todos los espacios. Desde el 31 de diciembre del 2019, cuando se presentó el primer caso de COVID en la ciudad de Wuhan, se empezaron a generar una serie de informaciones acerca de tratamientos que han sido novedosos, tratamientos que han sido validados, otros no, se ha pasado por la ivermectina, por la cloroquina, por el interferón, todo este tipo de tratamientos que no han sido realmente aprobados generan una serie también de angustia dentro de las personas al no encontrar como una cura hacia la enfermedad. En este momento estamos guiándonos hacia el proceso de una vacuna que todavía es incierta, que no sabemos, lo que va incrementando la sensación de angustia y de preocupación a lo largo del tiempo. A partir de marzo de este año, del 2020, cuando la OMS declara la situación de pandemia, se empiezan a generar otras situaciones, como son las situaciones del aislamiento y el confinamiento. Estas situaciones, además de generar una sensación de aislamiento de las personas, de sus grupos familiares, de sus entornos, un distanciamiento social voluntario preventivo para evitar el contagio, conlleva a unas situaciones de aislamiento emocional también, que van a tener gran repercusión en el desarrollo psíquico de los niños y en la interacción social dentro del proceso que vivimos normalmente. Dentro de las consecuencias psicosociales como tal, a nivel de la salud mental, podríamos dividirlas en tres elementos. Unas consecuencias de tipo emocional, unas consecuencias de tipo conductual, modificaciones del comportamiento, y unas consecuencias de tipo social. Las consecuencias emocionales son principalmente la generación de sentimientos negativos asociados a la situación de pandemia. El sentimiento que se describe más frecuentemente en todos los estudios y que se ha verificado en diferentes latitudes es la sensación de soledad. Esta sensación de soledad se incrementa cuando las personas han tenido un diagnóstico, por ejemplo, de COVID y han tenido que ser aisladas en cuarentena, ser separadas de sus hijos, de su entorno familiar, incrementándose ese sentimiento de angustia. También están las alteraciones a nivel del sueño, la presencia de síntomas ansiosos y síntomas de tipo depresivo. En cuanto a la parte comportamental, se ha observado un incremento en el consumo de sustancias psicoactivas, en el consumo de alcohol. Esta situación conlleva a su vez a otras situaciones como la presencia del incremento de violencia a nivel doméstico, llegando a lesiones físicas graves. Esto sería ya parte de las alteraciones a nivel del entorno social. Hace un tiempo el Observatorio de Mujeres de Bogotá describía que el año anterior, en el año 2019, se registraron más o menos 1.559 llamadas en el mes de mayo, donde se denunciaba situaciones de violencia doméstica. En mayo de este año se registraron 4.385 llamadas, lo que refleja un incremento de 3 a 4 veces en las denuncias por violencia doméstica. Como sabemos, en estas situaciones los más afectados pueden ser las mujeres y los niños que conviven en estos contextos disfuncionales. Asociando la conexión entre la neurobiología o los predictores, digamos, biológicos que tiene cada individuo para presentar una patología como la depresión, la ansiedad o la susceptibilidad a una situación como el consumo de sustancias, podemos asociar esa vulnerabilidad biológica con los determinantes sociales de la salud. Dentro de estos determinantes, el hecho de tener miedo a enfermar, de tener miedo al contagio, puede constituir los elementos básicos generadores de temor o angustia, que son comunes tanto en los adultos como en los niños. La distancia social y el aislamiento también pueden generar emociones negativas que incrementan la posibilidad del estrés
y van a repercutir también en conductas de tipo adictivo. Las personas que tenían un acercamiento al consumo de licor o de drogas previo a la pandemia pueden tener dentro de este contexto, por esa vulnerabilidad al estrés y por las nuevas situaciones asociadas a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de convivencia, un aumento en el consumo de sustancias, lo que a su vez repercute también en estos contextos de situaciones maladaptativas o de violencia. También observamos que los usuarios de sustancias van a tener una dificultad para adherirse a las medidas higiénico-sanitarias, al uso de los tapabocas, a mantener ese aislamiento, y van a desencadenar otros riesgos también a nivel de tipo salud pública. Hay estudios en donde se evidencia una fuerte asociación del estrés con las conductas adictivas, ¿no? Son estudios muy grandes y las sustancias que más frecuentemente se han involucrado son el consumo de licor y el cannabis, ¿no? El uso de marihuana. También podemos hablar de una presencia de adicciones comportamentales. Por ejemplo, las adicciones al internet, adicciones a medios virtuales y a situaciones, por ejemplo, como la pornografía, que pueden presentarse en los grupos de adolescentes, con el fin de suplir esos espacios de vacío, de incapacidad de sentir placer ante una situación de confinamiento y no poderse unir en sus grupos. Pueden entrar en grupos virtuales a usar contenidos que no son apropiados y que pueden llevar a conductas adictivas comportamentales. Esto es como una visión general de lo que puede ocurrir, ¿no? Dentro de este contexto podemos definir unos grupos de riesgo para alteraciones en la salud mental, que son los adultos mayores, ¿sí? Quienes por sus comorbilidades, por la presencia de múltiples patologías, la hipertensión, la diabetes, son más susceptibles a las consecuencias y los desenlaces fatales por la infección asociada al COVID. Entonces se han visto más frecuentemente aislados y pueden llevar a sentimientos de mayor soledad y de mayor abandono. Entonces este grupo son los adultos mayores. También están los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud pues son los que están en la primera línea de frente, deben enfrentarse al manejo de los pacientes por COVID, sopesando su propio temor al contagio individual de cada uno de los profesionales, a poder contagiar a los miembros de su familia. Deben sopesar todas las situaciones asociadas a los equipos de protección, que de pronto no son los adecuados y no les brindan la protección necesaria, y además de eso pueden luchar contra las situaciones de tipo social adverso, como las situaciones de agresión al personal médico que se han presentado a raíz de la desinformación y de los diferentes expresiones como el cartel del COVID, en donde la gente cree que los profesionales de la salud están haciendo diagnósticos para ganar unas prebendas a raíz de esta situación, lo cual sabemos que no es real. También el tercer grupo, y que es básicamente nuestro grupo de interés, es el grupo de los infantes y los adolescentes. Los niños y los adolescentes, por sus características a nivel de su proceso de pensamiento, a nivel cognitivo, a nivel de su desarrollo, van a tener unas situaciones asociadas que van a ser diferentes a los grupos que les mencionaba anteriormente. En este contexto, podemos hablar de unas consecuencias emocionales y psicológicas que se han reportado más frecuente en la literatura asociadas a la pandemia y que van a desencadenar cambios conductuales y emotivos en los niños y en los adolescentes. Vamos a hablar también de unos factores de riesgo, ¿sí?, que hacen que ciertos niños puedan ser más vulnerables a estos cambios conductuales. Y al final vamos a dar una serie de estrategias para los padres de familia o cuidadores de esta población que puedan ayudarlos a sobrellevar
esta situación tensionante y a evitar desenlaces negativos a futuro. Entre los factores estresantes en la población infantil encontramos 4 básicos. Uno es el aislamiento obligatorio. El hecho de los niños no estar en contacto con sus pares, no poder jugar, no poder salir a espacios o ambientes donde antes practicaban sus deportes, donde hacían sus actividades cotidianas, puede generar en ellos tensión, siendo mucho más llamativo en los adolescentes porque en su etapa de desarrollo necesitan reafirmarse, necesitan adquirir una autonomía que no pueden lograr dentro de sus grupos familiares y para esto necesitan de sus pares para poder compartir experiencias, para compartir todas esas actividades que muchas veces no pueden compartir dentro de sus núcleos familiares. También están los cambios en los hábitos y en las rutinas. A raíz de la educación virtual, los niños sabemos que todos se encuentran en sus medios familiares haciendo su proceso educativo de manera virtual. Esto puede cambiar de manera dramática los hábitos y las rutinas. A veces encuentro yo en la consulta que realizo muchos niños que se están acostando a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque están hasta altas horas de la noche con el internet o en juegos en línea. Como no tienen que madrugar al otro día para el colegio, cambian su horario y hacen una inversión del sueño. Se acuestan muy tarde y pueden levantarse perfectamente a las 12 del día, a las 5 de la tarde, almuerzan a las 3 de la tarde. Hay un cambio dramático en sus hábitos de sueño y en sus rutinas alimentarias. Se ha descrito también en este aspecto el síndrome del pijama, que es una situación en la cual los niños están durante todo el día en prendas de dormir, están en su pijama, en sus pantuflas, se levantan, pueden hacer sus actividades académicas incluso en pijama. Esto genera una afectación a nivel emocional, puesto que el niño se puede sentir como en un domingo, como en un día de descanso, ¿sí? Al estar en pijama y al estar en ese espacio entre el dormir y el descansar y el espacio académico, lo que no lo apropia de la actividad que debe realizar, o sea, de sus actividades académicas como tal. El niño está entre dormir, descansar y su actividad académica. Por eso es muy importante que los niños tengan hábitos de sueño, que se acuesten ojalá siempre a la misma hora, que se levanten a la misma hora, que tengan sus hábitos de aseo común y corriente, su baño, su cepillado de dientes, su desayuno a la misma hora y que utilicen prendas ojalá para estar en casa, prendas que sean cómodas, que sean frescas, pero tratar de evitar que estén durante todo el día en pijama. Incluso eso aplica para los que hacemos teletrabajo o teleconsulta, que podríamos eventualmente relajarnos y evitar el uso de las prendas adecuadas, que si estaríamos trabajando en otro contexto, deberíamos estar presentados de una manera adecuada. El otro aspecto es la presencia de alteraciones a nivel de la dinámica familiar, ¿no? Cuando hay niños con discapacidad cognitiva, cuando hay niños con dificultades de aprendizaje, pues estos niños van a tener mayor dificultad en el proceso de interacción académica virtual, porque van a necesitar de pronto unas explicaciones y otra serie de medidas para poder adaptar esos conceptos, y la educación virtual podría generarles estrés y angustia. Lo mismo a los niños que tienen trastornos del espectro autista, que son niños que van a tener mucha dificultad al cambiar sus rutinas y a realizar actividades diferentes a las que rutinariamente vienen haciendo. El otro elemento son los procesos de duelo. En la situación del COVID, cuando un miembro de la familia, puede ser el padre, un tío, un familiar, fallece, sabemos que los cuerpos no se entregan de manera inmediata, sino que se creman
Esto limita bastante los ritos funerarios y todo ese proceso de despedida que hacemos normalmente dentro de ese ritual a nuestros seres queridos, lo que puede generar unas dificultades en el proceso del duelo y podrían complicarse. Es importante tener en cuenta aquí que estos procesos de duelo van de acuerdo a la edad del niño. Cuando los niños son menores de 7 años, los niños todavía no entienden bien el concepto de muerte. Para ellos, la muerte de un ser querido se puede asimilar a un juego en que la persona duerme y despierta, ¿sí? Ellos no entienden que la muerte es irreversible, ni entienden el concepto de universalidad de la muerte, y es que todos en algún momento vamos a morir. Entonces, de los 7 años hacia atrás, ellos no entienden ese concepto y puede ser una situación muy confusa en la cual ellos podrían esperar volver nuevamente a ver su familiar dentro de su imaginación y su pensamiento mágico. En cuanto a los mayores de 7 años, los mayores de 8 años ya entienden estos conceptos de muerte que les mencionaba anteriormente, y ellos sí van a experimentar esa reacción de pérdida, de angustia al no tener su ser querido, y van a tener que ser apoyados por el grupo familiar, y en algunos casos podrían necesitar un apoyo o un abordaje psicológico que les ayude a atenuar la pena. Es muy importante tener en cuenta que la población pediátrica tiene unas características especiales, ¿sí? Los niños están siempre dentro de un contexto familiar, ¿sí? Están en una etapa de desarrollo y dependen en mayor grado del entorno y de todas las condiciones que sus cuidadores o padres les generen para regular sus emociones y conductas. Si nosotros como padres no tenemos unos hábitos adecuados o no garantizamos que los niños se acuesten a una hora específica, no manejamos unos límites dentro del contexto familiar, pues estos niños van a estar en una incertidumbre mayor, en donde no saben cuándo se levantan, cuándo se acuestan, a qué horas ejecutan sus tareas, a qué horas tienen actividades de descanso, de relajación. Esto va a generar en ellos mayor angustia. Es muy importante que los cuidadores como eje de apoyo puedan manejar esos límites con los niños. Esto tanto en condiciones de pandemia como en condiciones normales. Los hábitos y las rutinas físicas como tal en los niños pequeños ayudan mucho a su autorregulación conductual. Los niños pequeños, como todos sabemos, tienden a ser a veces más inquietos, más hiperactivos, ¿sí? A tener una energía mucho mayor. Entonces, para ellos la actividad física es muy importante. Debemos tratar de favorecer esas actividades físicas. Si tienen un espacio libre, una zona verde donde puedan correr, donde puedan jugar, tratar de propiciar esos espacios, o si están en un apartamento o dentro de una casa, tratar de garantizarles una actividad física, puede ser a través de rutinas musicales o rutinas de juegos que les permitan a ellos manejar esa actividad física. Es importante tener en cuenta también que ese ambiente familiar y social que tienen los niños influye en su percepción del mundo y la realidad. Si los padres están muy estresados, muy angustiados o con una serie de situaciones adversas a nivel ambiental, los niños pueden hacer la lectura de esas situaciones emocionales negativas y pueden percibir el mundo de la misma manera, ¿no? De una forma negativa, de una forma angustiante, y van a generar mayor posibilidad de alteraciones a largo plazo. Los procesos dentro del medio familiar deben incluir una habilidad que debemos adquirir para comunicarnos con nuestros hijos o con los niños o con esas personitas que están dentro de la casa de una manera confiable. A los niños no se les puede mentir, no les podemos decir palabras como que el COVID no existe, que no es peligroso, que la gente no se muere, porque ellos se están dando cuenta de lo que está ocurriendo en la realidad, incluso a veces tienen acceso a la información, ellos mismos están mirando estadísticas, están mirando lo que está ocurriendo, y si nosotros estamos negando una realidad, eso los va a desestabilizar y les va a generar intranquilidad, ¿no? También
debemos pensar que esta comunicación debe ser apropiada a la edad. Cuando los niños son más pequeños, podíamos utilizar estrategias como escucharlos, primero escuchar a ver qué piensan, a ver qué sienten ellos, y si no son capaces de expresarlo verbalmente, pedirles que elaboren un dibujo, ¿sí?, de lo que ellos están sintiendo, de lo que perciben, a través de cuentos, hasta a través de estrategias lúdicas, para poder entender lo que realmente está ocurriendo en ellos. En los niños más grandes y en los adolescentes, pues podemos ya establecer una comunicación más directa en donde podamos detectar pensamientos o emociones negativas que puedan afectarlos. Como todo no es negativo, la posibilidad de estar en casa y de poder trabajar y tener a los hijos en ese mismo espacio en el que estamos trabajando puede fortalecer también los vínculos, ¿no? Puede mejorar situaciones de comunicación, puede ayudarnos a entender más a nuestros hijos y puede ayudar a fortalecer esa unidad familiar que de pronto antes, por las múltiples ocupaciones, por estar fuera de la casa, se había perdido, ¿sí? Si podemos capitalizar todos esos aspectos positivos, podremos tener condiciones más favorables para el desarrollo de nuestros niños. Por el contrario, si todo es negativo y asumimos todas las situaciones desde el aspecto catastrófico, pues ellos también van a vivenciar la situación de aislamiento y confinamiento como algo que va a afectar sus vidas y que va a marcar su desarrollo. Las reacciones desadaptativas, como les decía anteriormente, están directamente relacionadas con la edad y el desarrollo de los niños. En la primera infancia, los niños no tienen tanta necesidad del contacto social, ¿no? Para un niño pequeño, menor de 5 años, puede ser más satisfactorio y mucho más tranquilizador el poder tener a sus cuidadores, a su padre o a su madre, dentro del medio familiar, apoyándolo, cuidándolo, ¿sí? Puede generarle más tranquilidad que estén dentro de la casa que pensar que salen y se puedan contaminar o puedan sufrir alguna situación adversa, lo que podría generarles a ellos más tranquilidad sin la necesidad de establecer contacto social con pares. En esta etapa, pues es muy importante permitirles el juego, favorecer, como les decía anteriormente, la comunicación de acuerdo a la edad y incentivar las actividades de tipo manual, ¿no? Es importante que favorezcamos también la creatividad, la realización de actividades que puedan desarrollar el cooperativismo en medio de la familia, el trabajo en equipo. Es importante también, en la medida de la posibilidad física del niño, que ayude en las tareas del hogar, que pueda tender su cama, que pueda ayudar a recoger la ropa, a llevar los platos al lavadero. Ese tipo de actividades pueden ayudarlo al niño a sentirse útil dentro del medio familiar y a generarle pequeñas responsabilidades y tareas y a su vez sentirse ocupado. En la etapa escolar, pues los niños ya tienen una mayor necesidad de contacto con sus compañeros, necesitan ese contacto con los docentes, con los compañeros, con el director de grupo, necesitan esos espacios de interacción, por lo cual es importante dentro de los contextos académicos que los niños puedan tener un espacio en el que se puedan comunicar con sus pares, con sus compañeros de grupo y también con sus docentes, ¿no? Hacer la actividad académica, pero también enfatizar un poquito en esas necesidades emocionales. Los niños, cuando están en sus medios escolares y tienen situaciones adversas de abuso, de maltrato, situaciones de violencia, muchas veces encuentran en su profesor esa compañía o ese apoyo a quien le pueden contar lo que está ocurriendo cuando esas situaciones en el medio familiar son inmanejables y no hay, digamos, esa escucha. Entonces, esos espacios pueden ser importantes para que los docentes puedan hablar de situaciones de tipo emocional y puedan ayudar a que el niño supere situaciones críticas o a detectar situaciones que puedan ser bastante caóticas dentro del medio familiar y afecten el desarrollo del niño. En la adolescencia, y
les decía anteriormente, es muy importante, las amistades son un elemento esencial, es necesario para ellos poder hacer esa diferenciación de lo que es el grupo familiar y empezar a hacer sus procesos de autonomía, a desarrollar su personalidad. Por eso podemos permitir que ellos establezcan una comunicación virtual a través de las redes, a través de los chats con sus pares, siempre teniendo en cuenta una supervisión, ¿no? Que estas comunicaciones no sean compulsivas, que el niño no esté todo el tiempo en esas redes y que sus comunicaciones pues sean con personas de confianza, ¿no? Que no vayan a caer en redes de ciberacoso, en redes de pornografía, en redes de abuso, para que los niños no entren en otros peligros que ya conllevan esa parte de la comunicación a través de las redes sociales. El cierre escolar como tal puede generar una sensación en los niños de pérdida como de su estructura, de su ancla en la vida, de sentir que las cosas ya no van a volver a ser como antes. Se habla en algunos estudios que cuando venían síntomas depresivos previos y se genera una situación de estrés como esta, el empeoramiento de los síntomas depresivos puede ocurrir más o menos en un 30-40% en los niños al encontrarse en un ámbito diferente y perder, digamos, ese apoyo que tenían previamente. Igualmente los niños que tenían síntomas depresivos antes y que experimentan situaciones adversas van a tener posteriormente, post pandemia, una mayor dificultad para adaptarse a la vida normal y reanudar las actividades escolares y las actividades de la nueva normalidad, como decimos, que se van a presentar. Los niños que tienen necesidades de educación especial, es importante, les recalco, deben continuar con unos procesos de atención especial, ¿no? Los niños que tenían alguna dificultad de aprendizaje en la modalidad virtual no deben evaluarse de la misma manera que los niños que no tienen ningún problema de aprendizaje. Hay que rescatar esa parte para que se establezcan procesos de calificación y de interacción diferentes, ¿no? Con esa salvedad para que los niños no se frustren y no entren a situaciones de estrés mayor de la que podía experimentar un niño en un contexto de cambio de presencialidad a virtualidad. Otro aspecto importante dentro del cierre de las escuelas y de la permanencia de los niños en el hogar es la asociación de la disminución de la actividad física con el aumento del tiempo frente a las pantallas, la ruptura de los patrones del sueño y el consumo de dietas con alto contenido calórico. Todas estas variables asociadas pueden llevar a los niños a aumento de peso, incluso a los adultos nos podría ocurrir, ¿no? Que aumentemos de peso por esa inactividad y ese exceso en la alimentación que puede ocurrir por estar todo el tiempo en el medio familiar. Este elemento como tal de la alimentación también debe ser evaluado y debe ser monitorizado por los cuidadores dentro del medio familiar, ¿no? Igual los niños que tienen más tendencia a estar frente a las pantallas tienden a comer también muchos alimentos chatarra, paquetes, lo que va a incrementar todavía más el riesgo de obesidad. Dentro de los estudios que se han realizado grandes para determinar las alteraciones conductuales y emocionales en niños durante la pandemia por COVID-19, hay un estudio muy grande que se hizo a nivel de China, donde se analizaron de febrero del 2020, entre febrero y marzo, un grupo de adolescentes de 13 a 18 años, en donde ellos respondían un cuestionario en línea a través de un celular, donde podían detectar algunas alteraciones de tipo conductual o emocional durante este proceso de aislamiento. Lo que más se reflejaba era la presencia de alteraciones en el sueño, los cambios, como ya les decía, en la conducta alimentaria, las alteraciones en
en los sistemas de apego. Los niños más pequeños tendrían a sentirse más angustiados, a tener más ansiedad de separación, miedo a que sus padres salieran de la casa o que estuvieran fuera del hogar porque sentían el temor a perderlos, ¿no? O que pudieran morir. Entonces, estos, digamos, fueron unos de los hallazgos que se encontraron en este estudio, y la mayor asociación, ya hablando de patologías como tal, es la presencia de depresión y de ansiedad. En los niños de 3 a 6 años, puede ser muy frecuente la presencia de esos síntomas de apego excesivo, ¿no? A los cuidadores, esa ansiedad porque quieren que su papá, que su familiar esté todo el tiempo con ellos, ¿sí? Pueden sentirse muy nerviosos y buscar eso, ese contacto, ese apoyo de sus cuidadores, con un temor pues marcado hacia la muerte del cuidador, que es el que está todo el tiempo con ellos. Y ya en los chicos de 6 a 18 años, pues se presentan más alteraciones en sus procesos de habituación escolar, falta de atención, dificultad en los procesos de análisis de las temáticas, la presencia de preguntas persistentes hacia el futuro, qué va a ocurrir con su vida familiar, con su vida social, ¿sí? Y estos tienen más tendencia como a ansiedades de tipo social. En UVA también se realizó un estudio con 2.330 estudiantes de grados segundo a sexto, de segundo de primaria a primero de bachillerato, podríamos decirlo así, de segundo a sexto, teniendo en cuenta el sexo, los niños, las niñas, el grado de escolaridad, los pensamientos acerca de la pandemia, los pensamientos si eran optimistas o pesimistas acerca de la pandemia, la preocupación por ser infectado. Y se realizó una encuesta también aplicada que fue entre febrero y marzo del 2020 para detectar las alteraciones en este grupo de 2.330 estudiantes. Los estudios, digamos, que se han hecho con mayor rigurosidad hasta el momento son los que se han realizado en China, porque son los lugares en donde empezó la pandemia como tal y en los que ya la situación de confinamiento se terminó y ya se están viendo, digamos, las condiciones posteriores a esa situación de confinamiento y de pandemia. También ellos realizaron unas escalas para valorar la depresión, una escala que nosotros manejamos que se llama el CDI o el Inventario de Depresión Infantil, ¿sí? Para detectar los síntomas depresivos, y una escala para evaluar los trastornos relacionados con ansiedad en los niños. Dentro de los hallazgos encontraron que los niños que tenían un pensamiento optimista acerca de la pandemia o de la epidemia iban a tener menos probabilidades de presentar depresión y ansiedad que aquellos niños que estaban en entornos de mayor ansiedad o que habían experimentado la vivencia de un familiar que pudo ser contagiado por COVID o que estuvo en cuarentena. Los niños que tenían esas experiencias más cercanas iban a tener más temor, obviamente, a infectarse y más temor a morir que los niños que habían estado en otro contexto diferente. Igual, la percepción de optimismo hace que los niños tengan menos riesgo de síntomas depresivos y ansiedad a largo plazo. Por lo tanto, es importantísimo el abordaje que podamos hacer en los niños cuando tenemos angustia, miedo, antes de que los niños desarrollen como tal un trastorno, ¿sí? Inicialmente es adaptativo, es algo que podrían experimentar normalmente en estas condiciones, pero si no podemos limitar estas sensaciones, podemos llegar a una situación ya de tipo patológico. Los niños que tienen una mayor posibilidad de actividades al aire libre y que no tienen unas tareas para ejecutar dentro de estos procesos de confinamiento, pueden tener más tiempo de recurrir a pensamientos negativos y a su vez a síntomas emocionales, ¿sí? Hay también otro estudio que se realizó a nivel de India. Ahí se trataba de evaluar específicamente el impacto del COVID
COVID-19 en los niños, haciendo un énfasis específico en los aspectos psicosociales. Aquí se encontró que hay ciertos grupos que van a tener mayor posibilidad de impacto psicológico y es los niños que pertenecen a comunidades marginales, a grupos étnicos minoritarios, los niños o individuos que fueron susceptibles a situaciones previas de abuso o de maltrato, ¿sí? La situación de la pandemia puede generar mayor estrés y puede predisponerlos a nuevas condiciones de abuso y de maltrato y por lo tanto a situaciones adversas dentro de su desarrollo infantil que puedan llevar a cuadros de tipo depresivo y alteraciones de tipo psiquiátrico ya en la edad adulta. También se reportaron algunos casos de suicidio asociados al estrés socioeconómico, básicamente en adultos jóvenes, que a raíz del confinamiento, de la dificultad para adquirir en sus medios familiares ingresos que pudieran suplir sus necesidades básicas, pudieron entrar en un estado de desesperación que los llevó a conductas de tipo suicida. Es también llamativo que los niños que son hijos de familias mononucleares o que vivían solamente con el padre o con la madre podían tener mayor repercusión a nivel emocional, ¿no? Esto uno lo diría lógicamente porque si yo vivo con uno solo de mis padres y esta persona es un trabajador, por ejemplo, que está en primera línea de frente en el manejo del COVID, pues al ocurrirle algo a ese cuidador, pues el niño va a quedar solo, ¿no? Va a quedar desamparado. Entonces, todas esas sensaciones pueden llevar a que estos niños tengan mayor posibilidad también de alteraciones de tipo emocional. En general, es muy difícil predecir los efectos sobre el desarrollo mental y social de los niños y de los adolescentes asociados a la situación de pandemia. Sabemos que es un cambio dramático dentro de la vida normal, dentro de la cotidianidad, pero también sabemos que la acumulación de eventos estresantes o traumáticos dentro de la vida de los niños pueden predisponer alteraciones de su neurodesarrollo, alteraciones a nivel de su conducta social, emocional, incluso de sus aspectos cognitivos, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que los niños que tienen una vulnerabilidad biológica más la adversidad dentro de sus entornos podrían tener una mayor predisposición a trastornos médicos y psiquiátricos en la edad adulta. Siendo muy importante los niños cuyos cuidadores han fallecido, ¿no? Los niños que han sido infectados y sus cuidadores murieron pueden ser más susceptibles a problemas de salud mental, ¿sí? Debido a esa ansiedad de separación que experimentan en esas edades al perder su cuidador, y también se habla de la asociación con problemas de salud crónico, por ejemplo, la presencia de dolor, ¿no? Los niños que tuvieron esas pérdidas tempranas pueden sufrir posteriormente, si no tienen cuadros emocionales o depresivos, síntomas de dolor, dolor crónico, dolor de cabeza, dolor de estómago, inexplicable, como una expresión física o somática, digamos, síntomas de esa angustia emocional que quizá no pueden expresar dentro de ese contexto de duelo. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta todos esos aspectos? Porque la detección de las alteraciones en la salud mental en la población pediátrica nos va a ayudar a determinar 3 elementos importantes. Uno, la posibilidad del inicio temprano de trastornos mentales. Segundo, la posibilidad de identificar de una forma temprana aquellos niños que tienen necesidades específicas de atención en salud mental. Y el tercer elemento es la posibilidad de tratar y de abordar a estos niños con estas alteraciones en un periodo sensible de su desarrollo, evitando su repercusión a nivel de su estructura biológica, de su estructura cerebral, digamos, a largo plazo. En general, vamos ahorita a hablar como de unas estrategias generales dentro de la población pediátrica. Entonces,
Voy a hablar inicialmente de 5 estrategias generales que podemos tener en cuenta dentro del acompañamiento a los niños dentro de la situación actual de confinamiento y de pandemia. La primera es el tiempo, ¿no? Los niños y los adolescentes necesitan atención y tiempo. Esta atención debe ser y este tiempo deben ser de calidad, ¿no? Y es importante que ellos puedan compartir con sus familias diferentes espacios lúdicos, espacios de comunicación en donde ellos puedan expresar sus emociones, sus temores, sus angustias y podamos apoyarlos. Este tiempo es muy importante y debemos tener en cuenta que no solamente debe ser en la pandemia, nosotros deberíamos dedicarle tiempo a nuestros hijos o a los niños que están cerca de nosotros para poder saber qué están pensando. Los niños tienen pensamientos muy valiosos, incluso a veces ellos mismos pueden generar soluciones a las problemáticas, pueden tener estrategias que surgen de su propia creatividad, de su propio ingenio, y estamos perdiendo la posibilidad de que esos niños puedan generarnos también una retroalimentación. Los niños pueden ser capaces de generar también posibilidades de reconfortarse de algunas maneras y debemos saber, ¿no? Si nuestros niños son vulnerables o son niños que van a tener una capacidad de buscar estrategias ante situaciones de angustia. El otro aspecto es identificar las dificultades de comportamiento. Dentro de las dificultades de comportamiento debemos tener en cuenta en los niños más pequeños, por ejemplo, los niños que son irritables, que están la mayor parte del tiempo enojados, irascibles, ¿sí? Con unas pataletas constantes, puede ser una forma de manifestar su sensación de angustia, de temor, de miedo, de ira, de frustración, ¿sí? Deben alertarnos. También las alteraciones del sueño que pueden ser el dormir en exceso, los niños que duermen todo el día o que duermen pero al otro día están cansados, desmotivados, sin energía para realizar las actividades, que tienen esa tendencia a estar muy apáticos, muy somnolentes o desmotivarse de actividades que antes para ellos eran muy llamativas, que dejan de un lado esas actividades, pueden alertarnos de que algo está ocurriendo. Lo mismo los niños que no duermen, que presentan pesadillas constantes, que se resisten a dormir o que tienen periodos de insomnio muy prolongado, ¿sí? Deben alertarnos sobre situaciones que puedan estar afectando su emocionalidad. También debemos evitar las adicciones comportamentales, vuelvo y lo repito, a las pantallas y a los medios electrónicos. Los medios electrónicos bien utilizados pueden ser una herramienta favorable de aprendizaje, una herramienta de comunicación, pero usados en exceso conllevan a adicciones de tipo comportamental que van a afectar más adelante los procesos de aprendizaje, el sueño y los procesos de desarrollo de los niños. Otro aspecto a tener en cuenta es el entorno. El entorno para los niños debe ser lo más seguro posible, ¿no? Debemos tratar de tener una convivencia que sea lo más tranquila posible, con una capacidad de apoyar a los niños en las situaciones de crisis, en las situaciones de duelo, y limitar, digamos, esas discusiones y esos conflictos en el entorno que van a poder generar en ellos mayor angustia. Tener en cuenta muy bien, como otro aspecto dentro de las estrategias, las patologías preexistentes, ¿no? Si los adolescentes tenían experimentación con sustancias de consumo, con licor, con psicoactivos, con marihuana, con pepas, debemos tener en cuenta que estas patologías pueden incrementarse con la situación de pandemia o posterior a la pandemia, ¿no? Los chicos que pueden consumir sustancias van a buscar la forma, así estemos en confinamiento, de adquirir, incluso a través de las mismas redes sociales, las sustancias para consumo. Entonces, nos debemos mantener alerta de esta situación y garantizar, ojalá, la atención en salud mental para estos chicos durante la pandemia y también posterior a ella. También es importante
que los chicos puedan participar de las actividades del hogar, ¿sí? Ejecutar tareas y pequeñas responsabilidades, cuidado de la mascota, el manejo de su ropa, el manejo de su habitación, de acuerdo a la edad del niño y de su capacidad, para que ellos se sientan partícipes de todo este medio familiar. Otro aspecto importante también es el organizar juegos de colaboración, juegos que se puedan ejecutar dentro del medio familiar con todos los miembros de la familia, ¿sí? Para intercambiar esos espacios de convivencia, esos espacios de unión fraterna y que los niños se puedan sentir apoyados dentro del contexto. Actividades de musicoterapia, espacios de lectura, actividades manuales que ellos puedan realizar y puedan dar un tiempo a esa inactividad que se está presentando durante la pandemia, se puedan sentir soportados dentro de ese proceso y eso también limita los pensamientos negativos. Dentro de los elementos básicos, voy a hablarles de la ansiedad, del umbral del estrés, algunas actividades específicas para poder mejorar estas condiciones. Con respecto a la ansiedad, es importante reconocer el miedo, ¿no? O sea, el miedo es una emoción real que podemos experimentar todos los seres humanos, los experimentan los niños. Si el niño es capaz de reconocer el miedo y saber a qué elemento específicamente le tiene miedo, ¿sí? Va a poder controlar de una mejor forma ese temor y eso va a hacer que ese temor no trascienda a una situación de ansiedad. También el planificar rutinas diarias, poder dividir el tiempo en horas escolares y no escolares. Los niños no todo el tiempo van a estar en actividades académicas, sino que también pueden estar en actividades lúdicas, ¿no? Y esto se debe manejar para evitar una sobresaturación dentro de las actividades escolares. Debemos preguntar regularmente los pensamientos y las emociones de los niños. Debemos evitar los espacios de soledad, manteniendo un contacto con los amigos y los familiares, ojalá telefónico, pues si se puede hacer a través de plataformas virtuales, pues también se puede hacer para que el niño se sienta acompañado y el adolescente pueda intercambiar emociones y preocupaciones acerca de lo que está ocurriendo. Tratar de integrar pasatiempos y aprendizajes nuevos cada día y estimular la actividad física. Debemos estimular la práctica del ejercicio, la alimentación saludable y también generarle al niño expectativas reales y racionales, ¿no? No debemos decirle al niño que esto es transitorio, que el confinamiento, que la pandemia van a finalizar en algún momento, pero no debemos darle un tiempo determinado, porque realmente esto es incierto y si le ponemos un espacio de tiempo, ellos pueden generar mayor ansiedad hacia esa situación y frustración por ver que esto no tiene fin, no termina. Es importante también limitar las búsquedas en las redes de información, en Google o cualquier tipo de redes sociales acerca de síntomas de enfermedades, acerca de estadística. Debemos evitar que los niños estén constantemente buscando esta información porque esto los va a saturar de emociones negativas, ¿sí? También debemos ayudar a que los niños puedan confiar en el personal de salud. A raíz de la desinformación, muchas personas, niños, adultos, no consultan a los medios y hospitales porque consideran que puede ocurrir algo malo ante esa desinformación. Entonces debemos hacer que confíen realmente en el personal de salud y que si es necesario consultar ante un síntoma específico puedan hacerlo. Uno de los síntomas, digamos, que puede llevar a la consulta es la presencia de crisis de ansiedad tipo pánico, cuando los niños tienen opresión torácica, dificultad para respirar, taquicardia, que pueden ser una emoción muy angustiante y podría llevar a los niños a una consulta por pediatría o a un servicio de urgencias, ¿no? Ante la sensación de esa opresión torácica. También es muy importante dentro de esa exploración que hagamos de los niños,
evaluar la presencia de ideas de muerte, los pensamientos de quererse cortar, de hacerse daño, ¿sí? Y buscar ayuda cuando sea necesario, psicológica o psiquiátrica, para establecer un proceso psicoterapéutico y evitar que los niños lleguen a desenlaces como las conductas suicidas. En cuanto a las angustias hacia el futuro, la presión al futuro, es importante que los niños se puedan concentrar en los hechos reales, en la actualidad, que ellos puedan evaluar de una manera crítica toda la información que se suministra, toda la información a través de las redes, y poderse sentarse con ellos a discutir ese tipo de elementos y toda esta publicidad para que ellos sepan realmente lo que está ocurriendo y no tengan falsas expectativas ni tengan una sensación de angustia hacia situaciones que normalmente no son reales. Es importante también que los miembros de la familia deben generar sentimientos de esperanza, ¿no? Estos sentimientos de esperanza se pueden transmitir a los niños. Cuando los padres tienen sentimientos optimistas, los niños pueden apropiarse de esas emociones y sentirse más tranquilos. También se pueden recurrir a actividades de tipo espiritual, a meditación, procesos de relajación, que pueden ser individuales o en familia, para generar una disminución de la tensión y de la ansiedad que se presenta dentro de estas situaciones. Es importante dentro de los hábitos nocivos evitar, digamos, la disponibilidad en el medio familiar, por ejemplo, de licor, tener en el bar una cantidad de licor, porque muchas veces dentro de esos sentimientos negativos y desesperanza los niños también pueden recurrir al uso de licor y de sustancias, y esto va a empeorar la sensación de desesperanza, más todas las potencialidades de dependencia que se puedan crear a raíz de esta situación. En general, el bienestar mental debe estar constituido por varios elementos. Entonces, hay una vulnerabilidad biológica, unos antecedentes previos que pueden ser situaciones traumáticas previas. Si eso confluye con una sensación de inseguridad en el medio, con un entorno disfuncional, con unas dificultades cognitivas, con unos antecedentes de uso de sustancias o vivencias cercanas de muerte, de duelo, de aislamiento, en un entorno familiar y social que no ayuda, digamos, a poder superar estas sensaciones, es muy probable que el niño desarrolle una alteración de tipo emocional y podría a largo plazo desarrollar una patología psíquica. Para poder contrarrestar eso, debemos tratar de fomentar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos con resultados positivos frente a situaciones que son de tipo adverso, ¿no? O sea, no necesariamente la adversidad, las condiciones negativas van a llevar a una alteración. Si podemos contrarrestar esas pequeñas frustraciones, esas decepciones o esos traumas, y podemos como adultos ayudar a que los niños se puedan sentir mejor, a tranquilizarlos o a hacer una intervención dentro de este contexto, pues se van a evitar los efectos deleterios a nivel de salud mental de estas situaciones traumáticas. En general, para concluir, les puedo decir que la salud mental como área prioritaria debe ser atendida y debe ser integrada en las emergencias de salud pública. En esta situación de COVID nos hemos dado cuenta que la mayoría de esfuerzos se han llevado hacia la atención en salud, hacia el contagio, evitar el contagio, hacia el manejo de la pandemia, hacia el manejo de las complicaciones de tipo físico, pero realmente las situaciones de tipo mental pueden ser desatendidas, ¿no? En cuanto a las patologías, por ejemplo, adictivas, muchos centros donde se manejaban patologías adictivas, durante la pandemia se cerraron, se terminaron contratos,
se sacaron a los jóvenes que se encontraban en estos procesos, pues obviamente por la posibilidad de contagio y todas las implicaciones que tiene, pero esto a largo plazo puede hacer que sea una bomba de tiempo, ¿no? O sea, estas personas que quedan sin tratamiento o que no tienen la garantía de la atención en salud mental, que ya venían con un trastorno depresivo, ansioso o un trastorno bipolar, estamos observando que al no tener la atención médica o al no recibir sus medicamentos o al no poder asistir a sus citas, van a descompensarse y van a generar a largo plazo una situación más complicada dentro de la esfera mental. Es importante que las alteraciones mentales en los niños pueden ser variables. Como ya les decía, no todos los niños van a desarrollar una alteración mental. Hay unas vulnerabilidades biológicas, genéticas y ambientales que van a predisponer a una mayor posibilidad de alteraciones a nivel psíquico, y estas situaciones se deben abordar de acuerdo a los elementos que podamos tener, las sensaciones exageradas de miedo, de pánico, las ideas de muerte, las conductas de autodaño deben ser evaluadas, ¿sí? No nos podemos quedar tranquilos ante una situación de estas sin buscar una atención en salud. Puede ser el pediatra, puede ser el psicólogo, el psiquiatra. Debemos buscar una atención específica y que nos conduzca a una atención en salud mental para evitar pues desenlaces de tipo crítico. En los últimos días, en el hospital donde yo trabajo, el Hospital San José, se han presentado varios casos de conductas autolíticas, ¿no?, en adolescentes, generalmente menores de 15 años. La razón que expresan ellos es básicamente la asociación a todo lo que describe la literatura: sensación de soledad, sensación de aislamiento, dificultades para integrarse con sus grupos, dificultades en la adaptación a los sistemas académicos, que los llevan a condiciones de desesperación y a conductas de tipo autolítico, tanto en el entorno urbano como en el entorno rural, ¿no? Los niños que remiten de otros municipios para este tipo de manejo. Debemos tener en cuenta que debemos enfocar todas nuestras estrategias para ayudar a que estos niños puedan superar esta crisis y puedan tener un futuro asociado a una readaptación a la normalidad, ¿no? Porque vamos a volver nuevamente a una nueva normalidad en algún momento, no sabemos en cuál, pero necesitamos que ellos en este momento puedan mantenerse un poco tranquilos y puedan evitarse las situaciones de tipo ambiental, como las situaciones de maltrato, de abuso, de violencia, que van a incrementar los riesgos para estos niños, ¿no? Debemos estar muy alerta ante estas situaciones también. En el entorno familiar y social debemos generar unas estrategias que van a tener una característica, y es brindar unas rutinas claras que permitan a los niños tener un desarrollo personal, social y familiar adecuado, ¿no?, a pesar de las circunstancias. Estos incluyen favorecer un ambiente sano, tranquilo y seguro, ojalá limitar las condiciones de violencia o abordar esas condiciones de violencia de una manera precoz con los sistemas de protección. También favorecer la comunicación constante y la expresión de los niños de acuerdo a su edad, así sea a través del dibujo, a través del cuento, a través de dinámicas, para que el niño nos haga entender lo que está ocurriendo, lo que está pensando y cómo se siente, y a través de esa situación poder intervenir y poder ayudarle a reestructurar sus pensamientos negativos hacia una visión más optimista o más favorable de lo que pueda estar ocurriendo. Siempre resolver los interrogantes de una forma real, sincera, clara, y evitar las sensación de incertidumbre al no tener unas rutinas específicas dentro del ambiente familiar. Todavía nos falta saber mucho acerca de las repercusiones a largo plazo,
pero algunos estudios hablan de que después de situaciones como las catástrofes o en situaciones de epidemias previas, las situaciones estresantes pueden llevar alteraciones psíquicas que pueden durar hasta 9 años posteriores al evento, o sea que apenas estamos empezando. No sabemos realmente a futuro si estas situaciones van a ser más dramáticas de lo que hasta el momento la literatura expresa o van a ser más manejables. En este aspecto, la visión puede ser un poco preocupante por las condiciones sociales, ¿no? Si todos los estudios hablan de que las condiciones adversas económicas, las condiciones de violencia, las condiciones de tipo psicosocial asociadas al consumo de sustancias, al abuso físico, son factores negativos, pues entonces vamos a tener una pandemia nuevamente de tipo salud mental, en el que ya vamos a pasar a unas condiciones de tipo emocional mucho más dramáticas y quizás a conductas de tipo suicida o incremento en las adicciones que puedan generar una nueva ola de alteraciones mentales. Ahorita se está ejecutando un estudio en Barcelona que se llama En COVID-19, que tratará de analizar el impacto emocional y conductual de la pandemia en los niños. En esa área van a analizar los niños de 6 a 18 años. El estudio está empezando, hasta ahorita en junio se recolectó toda la población que se va a analizar, pero van a seguir en el estudio hasta diciembre del 2020 para tratar de establecer unas consecuencias específicas de estas situaciones de pandemia, del confinamiento y qué va a ocurrir en las fases posteriores y poder generar unas estrategias básicas que ayuden a mejorar las condiciones emocionales de los niños. Es importante que los servicios clínicos deben tratar siempre de ofrecer un apoyo preventivo y una intervención temprana cuando sea posible y tratar de garantizarlo para que se presente una disminución en las alteraciones de la salud mental y podamos estar preparados a lo que viene. Yo creo que este es lo que les quería contar. Muchísimas gracias. Espero que nos sirva para poder manejar todas estas situaciones y les agradezco. Muchísimas gracias, doctora Claudia Patricia. De verdad que nos da muchas luces para esta situación tan inédita. Tenemos algunas preguntas y yo le voy a dar la palabra, como es costumbre, doctora Claudia, que en la cuarentena, le damos la palabra para que las personas sean ellas mismas las que transmitan la pregunta. Pero acá tengo una pregunta de Alba Sofía Urbano Martínez, de Luz Gómez y César Muriel. Ellos tres tienen la palabra. Entonces, primero, Alba Sofía Urbano Martínez. Alba Sofía, tiene la palabra para que le preguntes a la doctora Claudia Patricia. Bueno, muy buenas noches. Gracias, doctora Patricia, muy amable por sus aportes. Mi pregunta es, ¿cómo como padres podemos determinar un trastorno de salud mental en nuestros niños? Y cómo nosotros identificar qué tipo de atención especializada requiere. Gracias, doctora. Bueno, La primera, doctora Claudia, yo le leo las otras para que usted tenga, pues, cómo responder las tres de una vez. La siguiente pregunta la hace Luz Gómez. Tiene la palabra Luz Gómez. Buenas noches, doctora Claudia. buenas Mi noches. pregunta va, ¿usted nos aconsejaría, o qué nos aconsejaría usted como padres de familia para fomentar el entusiasmo en nuestros hijos adolescentes, a las clases virtuales, al aprendizaje, a usar el uniforme que usted dice que pues ellos deberían de hacerlo, y que las clases y la comunicación con los docentes sea más dinámica para que los niños tengan mejor aprendizaje y se les presente
menos traumático toda esta situación que estamos viviendo. Yo le pediría un consejo para nosotros los padres de familia. Ok. Muy amable, Luz. La última palabra de este bloque, la última pregunta, doctora, la realiza César Muriel. César Muriel. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Esta charla hoy estaba de población infantil, pero no quería aprovechar la presencia de la doctora y quería hacerle una pregunta. Es un más para adultos. ¿Consideraron como una patología el hecho de que uno se acostumbre a esta situación y le empiece a encontrar como el gusto al hecho de estar solo? Listo, Doc. Esas son las 3 primeras preguntas. Perfecto. Bueno, con respecto a la primera pregunta, y es la relacionada con cómo detectar, digamos, las alteraciones que se puedan presentar en los niños y que puedan llevarnos a buscar una atención en salud mental, podríamos dividirla en 2 grupos, ¿no? En los infantes o en los niños pequeños, como yo les decía anteriormente, los niños que tienen conductas de agresividad que son muy frecuentes y que no las venían presentando antes, que son demasiado irritables y están irritables la mayor parte del tiempo, pueden alertarnos ante una situación de estrés o una situación de alteración de conducta. Cuando los niños hablan de sus miedos, de sus preocupaciones, hablan de que tienen deseos de lastimarse, de hacerse daño o de no querer vivir, ¿sí? Eso es un signo de alerta, de alarma. También la presencia de conductas como el aislamiento, los niños que venían realizando sus tareas o efectuando sus actividades previamente, pero que ya no quieren jugar, que ya no se quieren integrar ni siquiera con los miembros de la familia, puede ser una percepción de que algo negativo está ocurriendo en estos niños. También las alteraciones del sueño, el dormir demasiado, como les decía, o dormir muy poco, las situaciones asociadas a pensamientos de temor constante, que el niño los expresa, que tengo miedo o a morir, o tengo miedo a contaminarme, o muchas veces también el temor a que algo malo pueda suceder, que sean muy repetitivos, ¿sí? Estas pueden ser síntomas de alarma. ¿Cómo identifico si consulto a un psicólogo, un psiquiatra o un pediatra? ¿Sí? Si el niño me está expresando ideas de muerte o se está autolesionando, se está cortando, dice que no quiere vivir, que prefería estar muerto, pues lo más lógico es consultar, si es posible, al psiquiatra inmediatamente, ¿sí? Puede ser un psiquiatra de adultos o idealmente psiquiatra de niños, pues si es un niño menor de 12 años. El segundo paso sería psicología, ¿sí? Y si es imposible, digamos, por lo menos buscar la atención del médico general que lo refiera a una especialidad en salud mental, ¿sí? Las situaciones, digamos, asociadas a pensamientos de muerte o de autodaño son prácticamente una situación de urgencia, deben ser atendidas y deben ser evaluadas antes de que el niño pueda llegar a una conducta ya franca de autodaño o una conducta suicida. En cuanto a los adolescentes, entonces podemos tener en cuenta lo mismo, los pensamientos de muerte o los pensamientos suicidas pueden ser un motivo de consulta a un servicio de urgencias, ¿sí? La sensación de pérdida de interés, que el niño no quiere hacer absolutamente nada, que ustedes como padres lo pueden identificar, ¿cierto? Si es una situación de pérdida de interés porque el niño tiene pereza, porque se está acostando tarde, porque se la pasa todo el tiempo en los videojuegos y eso lo aleja, digamos, de sus actividades académicas, o al contrario, si es una situación en la que el niño está ejecutando sus actividades normalmente, pero empieza a sentirse demasiado fatigado, cansado, sin energía, ¿sí? Sin ese motor como para hacer las cosas.
los cambios en el apetito, que el niño deja de comer, ¿sí? O también el niño que se alimenta de manera ansiosa, de manera excesiva, asociado a una alteración del sueño. El consumo de sustancias, también si tenemos sospecha de algún consumo de sustancias, debemos tratar de que sea evaluado, porque ese consumo de sustancias puede incrementarse ante situaciones de estrés marcado. Otro aspecto, digamos, y ese sería también para una consulta directa al psiquiatra, los niños que tienen pensamientos extravagantes, raros, ¿no? Por ejemplo, que el niño diga que alguien lo persigue, que alguien está tratando de hacerle daño, que alguien le controla su mente, que escuche voces, sonidos o vea personas o figuras donde el resto de las personas no las observan, ¿no? Eso sería ya, digamos, como un elemento ya para pensar en una psicosis, ¿sí? Que un niño tiene, se llaman las alucinaciones auditivas, o sea, lo que oye, o visuales, que ve cosas donde no las hay. En esos casos, lo más razonable es consultar directamente al psiquiatra, ¿no? Dentro de ese contexto, pues el psiquiatra se va a encargar de mirar si es una alteración orgánica, porque también una epilepsia complicada, una lesión cerebral pueden ser causante de ese tipo de alteraciones, o puede ser una patología psiquiátrica como tal, el comienzo de una depresión con síntomas psicóticos, de esquizofrenia, de trastorno bipolar, que digamos ya son otro apartado diferente, pero sí pueden ser signos que nos lleven a buscar la consulta directamente a psiquiatría. ¿Sí? Creo que... Muchas gracias, doctora, muy claro. Bueno, con mucho gusto. La otra pregunta era cómo motivar a un adolescente, ¿no? ¿Cómo motivar a un adolescente para que pueda realizar sus actividades académicas, se motive al estudio? Bueno, esta es una pregunta bastante compleja, porque los adolescentes dentro de su etapa del desarrollo, como les decía anteriormente, ellos están buscando reafirmar su identidad, lo que son, ser aceptados por el grupo, ¿sí? Entonces lo que están buscando más es como la interacción social, el ser aceptados, el integrarse a ese entorno social, que para ellos es muy importante, y deja de ser un poco importante lo que piensan los padres de ellos, ¿no? Entonces, algunos jóvenes, por ejemplo, pueden dejar de estudiar o pueden alejarse un poquito del ámbito académico por el miedo de sentirse rechazados también, ¿no? Esa puede ser una razón. No ser el estudioso, el juicioso del grupo, sino que prefieren estar dentro del grupo de los populares, de los que todo el mundo acepta, de los que se relacionan más fáciles. Entonces, podría ser una cuestión de motivación asociada a su entorno social, por ejemplo. Podría ser una desmotivación asociada al cambio de modalidad. Por ejemplo, si el niño tenía una motivación al estudio y a sus actividades académicas previa que era satisfactoria y adecuada, y inmediatamente empieza la pandemia y la educación virtual, el niño empieza como a aislarse, ¿sí? Dentro de ese contexto es muy importante, cuando ya ocurre eso, poder lograr una comunicación lo más fluida posible con los profesores, con los docentes, explicarles lo que está pasando. Si el niño no está entendiendo lo que se está transmitiendo a través del medio virtual, buscar estrategias para garantizar que él obtenga los conocimientos básicos dentro de ese proceso de educación virtual y pueda llevar a cabo su año escolar, ¿sí? Dentro de lo posible. Es bastante complejo, digamos, cuando la adaptación es en ese sentido, ¿no? Que no se adaptan a la educación virtual. De todos modos, hay que estar apoyando pacientemente ese proceso para que el niño pueda lograrlo, o el adolescente en este caso. Y el tercer aspecto puede ser el medio en el que el niño está realizando sus actividades. A veces los medios disponibles dentro de la casa para que el niño estudie, para que haga sus actividades académicas, no son favorables, o hay mucho ruido, o tenemos dificultades en la conectividad.
tenemos espacios donde el niño se desconcentra muy fácil, donde está estudiando y se sienten ruidos en la calle, todo el mundo habla, todo el mundo hace actividades, eso puede ser desfavorable para la concentración y la actividad académica. Tendríamos que mirar en ese contexto, digamos, por qué se está desmotivando y hacia ese elemento enfilar todos los esfuerzos para buscar reubicarlo y que se motive nuevamente. Hola, doctora, muy amable. Quiero informarle que tenemos más preguntas y por eso habría que sintetizar la respuesta porque si no no podemos abusar de su confianza, vamos a estar aquí hasta muy tarde. Así que yo también creo que me excedí un poquito en lo que quería contarles, pero quería ser, digamos, como lo más amplio posible. Estuvo perfecto, pero ahorita hay más preguntas y me da susto que no podamos transmitírselas, así que se queden las personas. Entonces va a preguntar Alejandro Chávez, Yulima Rodríguez y Carlos Alberto Orozco. Primero pregunta Alejandro Chávez Clavijo. Gracias, doctora Claudia, por esta charla tan formativa que hemos recibido hoy, pero me deja más preocupado de lo que estaba, porque realmente no sé cuál sería el concepto suyo, pero creo que también estamos ante una crisis psicológica masiva, una crisis de salud mental por el tema de la pandemia. Y el problema es que para ayudar al otro, pues lo primero que hay que tener es unas buenas condiciones, estar uno bien. Y esta pregunta se la hago a usted. ¿Considera, doctora, que estamos en una crisis de salud mental y que esto ameritaría unas acciones de los gobiernos, en este caso municipal, para contrarrestar esta crisis? Y yo diría, por ejemplo, tenemos, creo que en la ciudad, una alta gama de excelentes psicólogos que deberían de estar haciendo este trabajo que usted ha hecho hoy, virtual, pero multiplicado por 100. O sea, como una forma de expresión, 100 psicólogos haciendo talleres, por lo menos un taller semanal, contratados por el municipio y vinculando a las familias, porque la mayoría de las familias, y aquí soy pretencioso y decir que en el 90% no estamos preparados para poder ayudarnos a nosotros mismos y luego ayudar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Ahí dejo la pregunta. Muchas gracias. Como me piden que sea breve, le voy a responder con un elemento que iba a terminar la charla, pero no me quise alargar más, y es que toda crisis tiene una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje, ¿cierto? Está bien que estamos en una crisis de salud mental que se puede presentar en los adultos y si el medio familiar está, digamos, en una situación disfuncional, los niños también están inmersos en un ambiente caótico, van a tener pues más predisposición a las alteraciones emocionales, pero de toda crisis debemos buscar la solución. Usted mismo está dando estrategias. Una estrategia podría ser empezar a detectar, digamos, estas situaciones que se puedan presentar al interior de las familias y poder hacer un abordaje desde la virtualidad, desde la salud pública, para poder intervenir y ayudar a la familia y a los niños dentro de ese núcleo familiar, ¿no? Y de todo esto, digamos, estamos aprendiendo también, ¿no? Estamos aprendiendo. Realmente no es una crisis a nivel local, ¿sí? A nivel nacional como tal, los psiquiatras, los psicólogos, el personal de salud mental, ¿sí? No ha sido, digamos, tenido en cuenta en muchas de estas situaciones, ¿sí? En toda emergencia y en toda situación como esta pandemia o situación sanitaria se debería tener en cuenta el aspecto emocional, pero realmente la misma estructura del gobierno, la estructura de los sistemas de salud, sí tiene un poquito relegada la parte de la salud mental. Entonces, esto
nos debe ayudar para que podamos vincular estos procesos de salud mental dentro de la evaluación y el manejo integral que se debe hacer de todos los individuos, ¿no? Yo creo que podemos de estas dificultades sacar ventaja y poder mejorar las condiciones. Gracias, Doc. Le hago las dos preguntas siguientes. Las formula Yolima Rodríguez y Carlos Alberto. Entonces, Yolima primero, luego Carlos Alberto, y finalmente Doris Lucía Silva, para que completemos con ese paquete, Doc, que ya le respondió Alejandro, es este paquete de 3. Yolima Rodríguez tiene la palabra. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Frente pues a esta situación tan caótica que se nos avecina y que estamos comenzando a vivir, ¿podría por favor usted, doctora, darnos algunas recomendaciones para aquellas personas que trabajamos con familias vulnerables? Correcto. Muy amable, gracias, Yolima. Carlos Alberto Orozco Sandoval. Carlos Alberto Orozco. Bueno, saltamos entonces a Doris Lucía Silva. Muy buenas noches. Doctora, muchas gracias por la información que nos ha dado, para mí es valiosísima, pero ante todo me preocupa es que los jóvenes están sintiendo mucho temor por la situación de seguridad que tiene el país. Ya ellos, digamos que muchos muy responsables, realizaron sus actividades el día que les correspondía, pero ya les da temor, porque ellos dicen que me irá a pasar si yo salgo un rato a trotar, si lo hago en grupo o lo hago solo. Usted sabe que el país no nos brinda seguridad. ¿Cómo tratar esto dentro de nuestros hogares? Bien, y la última pregunta, Doc, la está realizando Doris Campo Andrade, acá en el chat. Doris, tiene la palabra. Bueno, Doris dice, por favor, preguntar lo siguiente, muchas gracias. ¿Cómo abordar un adolescente que perdió a la mamá cuando era niño y a los 17 años presenta la crisis emocional? Gracias. Con eso cerramos, Doc. Perfecto. Bueno, voy a tratar de unir la pregunta de Yolima de cómo trabajar con familias vulnerables con la pregunta que hacía Doris sobre la seguridad, ¿sí? Las situaciones de inseguridad que viven, digamos, los adolescentes y en nuestro contexto actual. Entonces, con respecto al trabajo con familias vulnerables, como qué estrategias se podrían plantear, ¿no? En primer lugar, digamos, garantizar un espacio de acercamiento, de confidencialidad y de confianza, ¿no? Para poder, digamos, abordar una situación de vulnerabilidad, lo primero que se debe hacer es garantizar como ese espacio de confianza, de comunicación directa. Ustedes que están, digamos, cerca a estos grupos, pues tienen la posibilidad de conocer realmente lo que está ocurriendo al interior de esa familia y poder abordar los elementos que quieran manejar dentro de esa situación. Dentro de ese proceso sistémico se puede abordar el problema más grave o más crítico o el problema más sencillo. Por ejemplo, si hay una situación de consumo de sustancias y ese consumidor es el que está generando un ambiente caótico dentro del medio familiar o situaciones de agresión, de violencia, pues entonces es más fácil abordar individualmente, digamos, como el núcleo de la situación crítica y posteriormente empezar a resolver las otras situaciones que puedan presentarse al interior de esa familia, ¿sí? Hay que tratar de identificar cuál es el factor crítico, digamos, intervenible, que podamos intervenir y sobre ese empezar a actuar. Y posteriormente ya hacer el abordaje del sistémico del resto de los miembros de la familia, porque no podemos llegar y abordar todo de una vez, ¿no? Y realmente se nos hace imposible e inmanejable. Entonces, debemos determinar primero cuál es el factor crítico,
intervenible, además de eso, y actuar sobre ese. ¿Sí? Una vez que garantizamos esa intervención, empezamos a decantar cuáles son los factores a trabajar para poder llevar a cabo el trabajo ya con esa familia o ese entorno vulnerable. ¿Sí? Si la implicación es de tipo psicosocial, ya entrándome en la pregunta que decía Doris, ya de situaciones de tipo de seguridad, de orden público, entonces podemos evaluar el entorno y buscar el apoyo de otros entes, ¿no? De otros entes de tipo estatal, de tipo jurídico, de tipo legal, que puedan ayudar dentro de ese proceso a mantener la estabilidad y a evitar, digamos, que se puedan dar condiciones de agresión o de lesiones personales. Entonces, podemos buscar el apoyo de otros entes. Dentro del trabajo realizado por los psicólogos, por los psiquiatras, por los trabajadores sociales, por todo el personal que trabaja con estas situaciones de salud mental, pues se hace un abordaje de apoyo, un abordaje de manejo de las emociones, de los pensamientos, de resolución de conflictos, pero ya hay otras situaciones de tipo psicosocial como la inseguridad, como los medios violentos, como los medios donde hay distribución de sustancias, microtráfico, que necesitan del apoyo de otros entes diferentes, ¿no? Porque realmente hasta ese punto no podremos hacer mucho, porque ya son elementos distintos, ¿no? Entonces podemos buscar el apoyo de otras entidades para poder garantizar esos espacios. Voy con la tercera pregunta de Doris Campo, y es acerca de qué hacer con un adolescente que perdió a su figura materna cuando era niño y en este momento hace una reacción depresiva emocional, entiendo, ¿sí? En donde vuelve a evocar la situación de la pérdida que tuvo en la infancia o en una etapa temprana. En ese contexto hay que hacer la intervención de una manera diferente, ¿cierto? Enfocarnos en el presente y en el ahora, en la situación emocional actual o de pérdida actual que generó nuevamente una sensación de angustia, de tristeza, de depresión, ¿sí? Y una vez que manejemos ese presente, ese momento actual, evaluar esa situación del pasado que quizás nunca se manejó o se quedó en el tintero y poder abordar en segundo frente ese elemento del pasado. Siempre debemos tratar de centrarnos en el presente, en el aquí y en el ahora, y específicamente más en los adolescentes, ¿no? Tenemos que centrarnos en el momento actual y después nos podemos ir al pasado a evaluar situaciones del pasado. O sea, sí las tenemos claras, pero intervenimos lo presente y luego se harán intervenciones con situaciones de épocas previas, ¿no? Porque si no se vuelve un problema, no solucionamos lo actual ni lo pasado. Entonces, idealmente solucionamos lo presente y luego abordamos los elementos de situaciones previas. Muchísimas gracias, doctora Claudia Patricia, por su tiempo, por la bondad que ha tenido para responder. Le damos la palabra, como siempre, a Walter para que haga el cierre de la cuarentena y él posteriormente le brindará un espacio para que usted se pueda despedir de todos. Muchísimas gracias. Doctora Claudia, muy amable por estar con nosotros. Yo simplemente quiero resaltar algunos aspectos de lo que usted planteó en términos de que la pandemia es una situación de cambio al cual no estábamos preparados, que esa realidad de aislamiento y confinamiento a partir de marzo nos generó también aislamiento emocional, que hay unas consecuencias emocionales, conductivas y sociales en toda la población. Se relacionan entre sí, obviamente, que hay tres grupos de riesgo muy fuertes. Uno, los adultos mayores que sienten el tema de la soledad, los profesionales de la salud que están en primera línea, la hija que cada vez que sale de la casa se nos queda el corazón arrugado, y los infantes y adolescentes, ¿cierto? Que donde encontramos consecuencias sociales y psicológicas de riesgo y
quiero referir rápidamente a recordarlas porque creo que es el tema central. Está precedido de cómo detectar las alteraciones en salud mental, porque hay un inicio temprano de trastornos o podríamos identificar atención y posibilidades también de tratar esos. En las estrategias nos planteó usted uno, dedicar un tiempo y la atención de calidad, identificar las dificultades de comportamiento. Los padres y madres, los padres en general sabemos lo que sucede a nuestros hijos con verlos, garantizarles entornos seguros, el manejo de patologías ya preexistentes, el participar de las actividades en el hogar, los niños generarles esos espacios, organizar juegos, espacios de convivencia, espacios de lectura, actividades manuales, a ellos los pensamientos negativos en los niños, reconocer el miedo como elemento normal y darle una alternativa, dividir el tiempo en horas escolares y horas no escolares, preguntar sus pensamientos, emociones y preocupaciones, estimular la práctica de ejercicio, establecer expectativas reales y no mentir, no decir ya se acabó esto, tampoco que es eterno, establecer, limitar búsquedas sobre enfermedades, que es muy propio de los seres humanos, una enfermedad y arrancar a buscar con el doctor, volvemos recontra especialistas, evitar especulación sobre el futuro, desarrollar un sentido crítico en ello, hábitos nocivos, y la salud mental es una área prioritaria y lo que tristes, pero es una realidad. Habrá una próxima pandemia fruto de esto que tiene que ver con afectaciones en la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y también de los adultos. Con esos elementos resaltados, Doc, queremos invitarles para el próximo martes, que va a estar con nosotros la poetisa Hilda Pardo, y el jueves, a la próxima semana, nuestra alcaldesa de Silvia Cauca, Misac. Y decirle a todos que muchas gracias, darle a usted, Claudia, un minuto para que se despida de nosotros y cuando usted termine de despedirse, abrimos micrófonos. Agradecemos todos. Muchas gracias y un abrazo gigante. Doctora Claudia, qué pena, me interrumpo antes de su minuto. Hay muchísimas personas que no alcanzaron a ver la presentación completa porque había una dificultad con la pantalla. Nos la están solicitando, entonces si es tan amable, no la envía para poderla hacérsela llegar a las personas. Muchísimas gracias, ahora sí, qué pena interrumpirle su minuto de despedida. Gracias. Claro, me habían dicho que no hiciera presentación, por eso no enfaticé mucho en la presentación. De todos modos está lista, disponible para el que la necesite. Les agradezco a ustedes por la invitación, ¿sí? Por permitirme dirigirme a ustedes, a todas las personas por su asistencia, y espero que no sea un motivo de preocupación, sino que recordemos siempre lo que les decía ahorita: toda crisis tiene una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje. Esto no es eterno, en un momento va a terminar, y si miramos de una manera positiva podemos obtener muchos aprendizajes de esto que está ocurriendo y que en el momento lo vemos como algo negativo, pero que puede a largo plazo ayudarnos a fortalecer y también puede ayudar a que los niños y todos los que estamos experimentando esta situación desarrollemos la resiliencia y podamos enfrentarnos de una manera más segura al futuro y a las condiciones que se puedan presentar. Muchísimas gracias a todos. Doctora Claudia, Patricia, muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Que descanse. Gracias, Doc. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches.